Buenos días, mi nombre es Elkin Fabián Trujillo Ballesteros, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, actualmente cursando la materia de pavimentos de noveno semestre. En el presente video vamos a analizar una estructura de pavimentos aplicada en la vía Puente de Piedra Colón variante Madrid. Es una estructura de pavimento flexible del cual vamos a analizar sus comportamientos y sus diferentes fracciones. Vamos a empezar con el módulo de resiliencia. ¿Qué es el módulo de resiliencia? El módulo de resiliencia es una medida elástica, es la capacidad del suelo soportar unos esfuerzos aplicados sobre él y soportar su deformación, es la capacidad de este suelo anteponerse a esos esfuerzos y que produzca simplemente deformaciones elásticas. No es una medida de esfuerzo, es una medida elástica que tiene en cuenta las deformaciones aplicadas y para este caso las deformaciones cíclicas o las presiones cíclicas aplicadas al suelo y la capacidad elástica de este deformarse. Entonces se puede definir que el módulo de resiliencia puede ser el esfuerzo aplicado sobre la deformación recuperable. ¿De qué depende? El módulo de resiliencia de un suelo depende de su gradación, de sus esfuerzos aplicados y de su contenido de humedad. Cuando hablamos de la elasticidad de los materiales granulares, suponer que estos son completamente elásticos conduce a una respuesta aproximada siempre y cuando los niveles de esfuerzo sean muy bajos. Pero cuando hay niveles de esfuerzos altos se tiende a analizar con un ensayo de esfuerzos triaxiales. Para eso se emplean dos fórmulas que analizan los suelos granulares dependiendo del estado de carga, si esto es una carga constante o si es una carga dinámica. Para la carga constante se analiza con la ecuación 10.1 del libro de pavimentos de Rondón, el cual me relaciona el esfuerzo cíclico axial, la presión de confinamiento y la deformación vertical resiliente. Para las cargas cíclicas me relaciona con esta fórmula que es la 10.2 del libro de pavimentos de Rondón, que aparte de las variables la fórmula me analiza la deformación horizontal resiliente. ¿En qué consiste la deformación triaxial? La deformación triaxial consiste en tomar una muestra de suelo y someterla a unos ensayos triaxiales, los cuales se analizan con un esfuerzo axial y un esfuerzo de confinamiento, y la diferencia entre ellos que es un esfuerzo desviador, un esfuerzo constante igual a cero que se transmite por la parte laterales de la muestra. El esfuerzo de confinamiento que se realiza en su parte transversal y de forma longitudinal el esfuerzo axial. Esto se hace con el fin de analizar el suelo sometido a un estado de confinamiento, que es en realidad en lo que se van a encontrar sometidas las bases o subbases que van a ser parte de la estructura del pavimento. Entonces, cuando entramos a analizar la no linealidad de los materiales, tiene en cuenta dos componentes, el endurecimiento por esfuerzos y el ablandamiento por esfuerzos. La primera componente, que es el endurecimiento por esfuerzos, se ve experimentado por los suelos granulares y el ablandamiento por esfuerzos se ve experimentado por los suelos finos. Entonces eso quiere decir que a mayor esfuerzo se le someta a un suelo granular, este tendrá un módulo de resiliencia mayor, y a mayor esfuerzo que se someta a un suelo fino, este tendrá un módulo de resiliencia menor. Esto se entra a analizar con la siguiente fórmula, el cual me relaciona los dos estados, el estado de endurecimiento y el estado de ablandamiento del suelo. Esto se hace, como ya dije anteriormente, con el fin de analizar el verdadero estado en el que va a estar sometido los suelos granulares o suelos finos, o la suprasante en el momento. Si se analiza para niveles de tránsito NT3, en donde se tiene en cuenta el invariante de esfuerzos, donde se tiene en cuenta un esfuerzo principal, la presión atmosférica y un teta octaédrico que se halla de la siguiente manera, donde se tienen en cuenta los esfuerzos a los que fue sometido en un ensayo de laboratorio, que es famoso llamado esfuerzo triaxial. Las constantes de regresión son constantes que hacen partes características de cada suelo dependiendo de dónde se vaya a analizar. Bueno, la estructura de pavimento a analizar presenta la siguiente característica. Se analiza en dos tramos. Un tramo que está comprendido entre el kilómetro 0 y el kilómetro 5 más 75 metros, el cual contiene un CBR del 2% y presenta la siguiente estructura, con una rodadura asfáltica de mezcla densa en caliente 19 de 7 centímetros de espesor, una intermedia asfáltica de mezcla densa en 25 de 9 centímetros de espesor, una base granular clase B de 20 centímetros, una subbase granular clase B de 35 centímetros y un mejoramiento del suelo de forma mecánica con un afirmado
de 15 centímetros. El mejoramiento se le realiza a la subrasante, ya que esta está conformada por limos y arcillas, los cuales pueden ser altamente expansivos y pueden generar una falla en la estructura del pavimento. Se hace, para empezar con el estudio o con el diseño del pavimento, se hace un análisis de temperatura, el cual presenta una temperatura media anual entre 13 y 14 grados centígrados y unas precipitaciones medias anuales menores a 2000 milímetros por año. También se hace el análisis de tránsito, el cual es equivalente al 2.82 por 10 a la 6 ejes. Y eso corresponde a un tránsito promedio NT2, que es un tránsito medio de la vía. La estructura se realiza con un módulo de resiliencia en el que se hace una correlación con el CBR. Entonces, empezando a analizar los mecanismos de falla que se puede encontrar el agüellamiento, los cuales se pueden dar por los materiales, se pueden dar por los esfuerzos sometidos, y el agüellamiento consiste en la acumulación de deformaciones verticales, las cuales se pueden notar en la parte superior de la carpeta asfáltica como unos hombros. Está la falla por fatiga, la cual se presenta en la parte inferior, por fatiga por deflexión, los cuales se presenta en la parte inferior de la carpeta asfáltica, los cuales se da porque al momento de ser sometido a esfuerzos presenta una deflexión en su parte inferior que puede generar agrietamientos. Estos agrietamientos pueden ser calcables a las superficies y se pueden notar como piel de cocodrilo. También tenemos la humedad, los cuales no generan una buena adhesión entre el agente bituminoso y el material pétreo, los cuales pueden verse reflejados también como fisuras. Entonces, al analizar el módulo resiliente de la estructura, se encuentra que este fue analizado con una correlación de CBR de 100 por SBR. Esta es una ecuación que se puede encontrar en el método Shell del 78 del libro de Rondón, el cual también me puede presentar la correlación del módulo resiliente con SBR con las siguientes 4 ecuaciones, de las 6 a las 9, presentes en el método de diseño para pavimentos flexibles tipo Shell en el libro de pavimentos de Rondón. Al analizar el módulo resiliente por otro método como es el diseño para pavimentos del Instituto Asfáltico, se encuentran que las correlaciones que este hace no son muy diferentes a las correlaciones aplicadas en el método Shell. ¿Por qué se aplican correlaciones? El manual me indica que para tipos de vías con tránsito NT2 se puede realizar correlaciones del módulo de resiliencia con el CBR debido a que las cargas o los esfuerzos ejercidos sobre los suelos o componentes de la estructura del pavimento no son muy significativas, debido a que no presenta gran tránsito y por ende sus cargas no infieren mucho en la estructura del pavimento. Pero cuando se va a analizar con una vía con un tipo de tránsito NT3, se obliga o literalmente se recomienda hacer el módulo de resiliencia con la fórmula universal expuesta anteriormente, el cual demuestra cómo el suelo está sometido a un esfuerzo de confinamiento por las grandes cargas a las que está ejercida la vía con un diseño de tránsito NT3. Al hacer el análisis cuantitativo del módulo resiliente mediante el método de diseño para pavimentos flexibles por el Instituto del Asfalto, se analiza que para un CBR de 2% se tiene un módulo de resiliencia de 20,6 megapascales o 3000 psi. No va a tener mucha diferencia en el módulo de resiliente aplicado por el diseñador de la vía debido a que las correlaciones en sus ecuaciones no tienen mucha diferencia. Se analiza también la resiliencia para la subbase y para la base con las ecuaciones presentadas a continuación. Para la subbase se tiene en cuenta el espesor y el módulo de resiliencia de la capa subyacente, en este caso la subrasante, y para el espesor se debe tener en cuenta que no puede ser mayor a 20 centímetros. En caso que sea mayor a 20 centímetros se debe partir en 2 o más partes. Y da para este caso un módulo de resiliencia de 1482,63 kilogramos sobre centímetros cuadrados, pero se toma un módulo de resiliencia de 1100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya que no se recomienda tomar un valor mayor a este. Se entra a analizar el módulo de resiliencia de la base con el módulo, teniendo en cuenta el módulo de resiliencia de la subbase, su espesor si se puede considerar del tamaño que se tenga, y da un módulo de resiliencia de 2795 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero se recomienda que el valor no debe ser mayor a 2100 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Bueno, ese fue el análisis. Aparte también se analizan los espesores de la vía, se les deben tener en cuenta, teniendo en cuenta el tránsito, la aplicación de cargas, el clima. Para este se presentan unos espesores bastante altos, lo que puede significar que como es una zona plana, puede representar una zona de inundación y lo que se pretende es tener la rasante de la vía por encima de esta cota de inundación. Esta es la bibliografía de los libros que me guié para hacer mi análisis de diseño. Agradezco su atención.